Era muy bueno para el fútbol, era como mi pasión y todo el mundo pensaba que ese iba a ser mi camino. Ahí comenzó mi carrera actoral y el programa Padres e Hijos, que me iba bien y me lo soñaba, pero no lo había pensado, mi rumbo era el fútbol. Había tenido, como le decía yo, una adolescencia de 42 años, que cuando yo ya quise cambiar, llegó pues esa época de enseñanza, de llegar al piso en todo sentido. También lo entendía yo, cómo he sido de inmaduro para llegar a estas situaciones en las que me metí. Como que yo sabía que ese no iba a ser mi final, todo un aprendizaje y volver a empezar y de todo. El que es perseverante y tiene disciplina, es muy raro que no llegue a su destino. Hola a ustedes de nuevo en Senderos de Éxito con Marco Roballo. Hoy tengo el gusto de compartir escenario con un gran actor. Todos lo recuerdan por su gran participación en Padres e Hijos, por allá en la década de los 90. Naren Daryanani está con nosotros en el estudio y quisiera dar la bienvenida. Gracias, Naren, por aceptar esta invitación. No, Marco, un gusto estar aquí, charlar contigo. He visto el trabajo que haces, los compañeros que han venido, la gente que no conozco, muy interesante y un gusto estar acá. Mil gracias. Gracias, Naren. Te decía fuera de cámaras que me gustaría que nos compartieras ese inicio, antes de que entraras a Padres e Hijos, cómo era esa niñez, esa juventud de Naren, sobre todo en los Estados Unidos. ¿Quiénes eran tus padres? Ok, sí, bueno, yo soy bogotano, nacido en Colombia con padre hindú, de papá hindú, madre también bogotana, nacido aquí, criado aquí en Bogotá, en familia medio bien, y la parte hindú mía, la familia hindú está muy radicada desde esos años de pequeño yo en Aruba y en Curazao como pues con negocios y con cosas que tienen de siempre. Entonces, mi crecimiento fue en Bogotá, ya luego me fui para Miami cuando estaba terminando el séptimo grado y terminé el colegio en Miami, nos fuimos para Miami. Mi papá se fue a trabajar a la zona franca en Miami y pues nos fuimos como familia y hice séptimo grado hasta la graduación en Miami. Y ya después regresé a Bogotá por la muerte de mi papá en Miami y los papeles quedaron como inconclusos, no se terminó de hacer, la muerte como que que él tenía que firmar y todo pues quedó en un veremos. Y pues nos tocó regresar y yo pues en una edad que no podía trabajar ni estudiar al tiempo, iba a comenzar, mis hermanos también como estudiando, mi mamá no hablaba muy buen inglés y en fin, entonces pues regresamos a Bogotá. Y ya ahí tendría yo unos 18 años más o menos, a puro principios del año 91 más o menos. Y ahí, pues, mientras miraba que tenía que validar algunas cosas del colegio, como geografía de cuarto, historia de tercero, cosas que yo me había saltado porque había estado en Miami. Y en esa época, pues, para tener el diploma colombiano y eso, y me faltaban hallar hasta 12 y aquí es hasta 11. Entonces aquí como que me dijeron, pero le falta un año de todas maneras. Y bueno, entonces me tocaba hacer el sexto y eso. Entonces, entre todas esas vueltas, comienzo yo también como a modelar y a hacer cosas que por ahí me vieron, usted debería salir en comerciales por la calle, por la 15 por algún lado. Y bueno, fui, comencé y me comenzó a ir bien. Y mirando exacto, terminando el colegio, terminé fue validando en una escuela de validación ahí por el norte, cerca a la casa. Y ya bueno, como fue fluyendo y mientras veía que iba a estudiar, que iba a hacer, era muy bueno para el fútbol, era como mi pasión y un talento de verdad bastante notorio y superlativo. Pues todo el mundo pensaba que ese iba a ser mi camino. Bueno, no es que estudié mucho, pero él le va a ir bien en el fútbol y ya era como una cosa muy que yo también tenía programada.
Y las cosas se dieron para que apareciera por ahí el proyecto de padres e hijos que necesitan el monito para la familia así, que no sé qué, y usted está perfecto, y Tini, y los cuyo, bueno, ¿y cuánto paga? Y en esa época, y yo recién llegado, me acuerdo, yo comencé con un sueldo, además, sí, eso es chiva, que me acuerdo además como que en el año 93, y yo un pelado como de 19 años, que me dijeran 400.000 pesos al mes. 500, y yo, uy, sí, claro, y no, y ahí conocí, me presentaron a Roberto, fue todo una cosa y comenzó mi carrera actoral y el programa Padres e Hijos, que era como una prueba, a ver, porque en esa franja maldita del mediodía no pasaba mucho, no había gente, la gente no veía nada, yo no sé ni qué pasaban, entonces era como muerto, y Padres e Hijos era como pues un experimento, a ver qué pasa ahí con la familia colombiana, y era de martes a qué, de lunes a jueves solamente, y ya pues lo que fue Padres e Hijos el primer mes, segundo mes también como un tren que despegó de una manera absurda y lo que ya todo el mundo conoce con su almuercito, la cancioncita y la historia de tantos años. Yo estuve 3 años y medio, que la gente tiene una percepción de que yo estuve muchos más años por la época que fue bastante intensa y bastante, pues que la gente quería mucho el programa. Entonces, pero eso duró 17, 18 años, o sea, increíble, eso es un semillero luego impresionante colombiano y todo. Entonces, sí, haber empezado y esos arranques míos y ahora que te lo cuento así que uno no habla de eso, entonces sí, muy, muy divertido y muy bonitas épocas, el comienzo con padres e hijos, y así fue más o menos mi infancia y donde crecí y eso. Naren, ¿cómo se da de pronto esa capacidad para actuar? ¿Te tuviste que preparar en alguna institución, alguna academia? Luego estuve, pues la verdad comencé empírico, siempre había sido como bueno en el colegio y me gustaba, era como el fútbol y el deporte y como las artes y el que como chistosón, ahí como para las obras, el personaje locadio o alguna cosa, me iba bien y me lo soñaba y sabía que era, me lo soy y la gente le gusta, pero no lo había pensado, mi rumbo era el fútbol básicamente. Pero bueno, gracias a Dios sí he tenido, incluso como te decía en el fútbol, como el regalo de Dios del talento un poquito más que el general, que de todas maneras entrene y haga lo que tiene que hacer para sacar su mejor versión en lo que le guste, ¿no? Como cualquier persona. Pero el talento, que es un regalo de Dios y eso existe, hay gente que lo tiene y puede amar algo y enfocarse muy básico y llegará a tener su momento y sus cosas, pero hay otras personas que ni les interesa eso y hacen así, tienen la facilidad y tienen ese talento. Entonces yo también me enfoqué en la actuación que me gustó y me gustó el programa y hacerlo y como la vida de actor y tratar de vivir ese personaje y que la gente lo creyera y todo eso me encantó. Entonces sí, le metí todo y después estuve en Actor Studio en Los Ángeles un par de años y algunos cursos con mi maestro Jorge Cao también, que pues he actuado con él de padre y hemos tenido unos personajes y unas cosas muy bonitas para mi parte actoral que me recuerde así de cosas chéveres y de un ser humano que respira, vive y es actuación y es maravilloso. Entonces, algunos cursos con él también. Y eso ha sido básicamente, pero empecé empírico y pues seguí empírico porque pues el éxito llegó, entonces ahora lo necesitamos para esto, entonces como que fui desarrollando eso y mirando y con gente como Delfina Guido en su época, maravillosos actores y actrices que pues uno respetaba mucho, entonces pues pararse ahí había que hacerlo y bueno, ahí se probaba, entonces yo también me daba cuenta, uno puede hacerlo, ¿no? Aguanta y me encanta, entonces me fui cogiendo el cariño cada vez más a la actuación. ¿Dejas padres e hijos? ¿Piensas que de pronto al terminar ahí ya habías cumplido un ciclo? Sí, claro que sí, y estaba empezando mi novela, mi primera novela en la noche, que era La sombra del deseo, con Amparo Grisales y Omar Fierro, que venía de México, que no se importaban muchos actores en esa época, entonces era como la gran cosa de Caracol por la noche, y yo solamente había estado al mediodía en Padres e Hijos, y en Clase Aparte, que también había sido y era muy exitosa, pero era los sábados como a las 3 de la tarde o algo así, que se emitía Clase Aparte. Entonces, no había estado en la franja de la noche. Y Dago García de Caracol y escritor de tantas cosas que hoy conocemos y esa época pues también estaba escribiendo La sombra del deseo y pues hablamos y no, yo quiero que usted tanta. Entonces tampoco tenía el tiempo y tenía que escoger. Entonces sí, se dio como el ciclo, la época, yo ya comencé a pasarme a Caracol, que ha sido como mi casa en realidad,
Y, y sí, ahí partí de Padres e Hijos así de esa manera. Por mucho trabajo no me hubiera dado a hacer las dos, aunque yo quería y era responsable y me gustaba, eso era como mi vida, además pararse uno y darle, porque eso era todos los días, todo el tiempo, a toda hora y clase aparte. Por el otro lado también tenemos que grabarlo y rodando y que la sombra del deseo y que entonces era pues arduo, pero se le hacía, así ahora que lo pienso, se le camellaba, sí. ¿Era muy difícil interpretar a esos personajes? Pues, pucha, eso es muy, no sé, subjetivo, para mí es emocionante. Si yo me lo creo y estoy viviendo el momento en realidad que yo lo esté viviendo, y en la actuación como es uno saber lo que tiene que decir y todo, pero vivirlo de todas maneras y meterse en el personaje y hacerlo, ¿no? Que tú sabes, me sentía bien y siempre sé que habrá alguien que lo capta porque yo lo viví. Entonces, como que ese respeto siempre lo tuve por las, como que te decía, con esos actorazos y todo, y siempre la letra muy aprendida, pues porque si no, ahí sí, mejor dicho, ¿y quién no tiene días malos? ¿Y quién no se equivoca mil veces de una pendejada? Y en fin, pero siempre muy juicioso con mi letra. Entonces, no me ha costado, me lo he gozado mucho y soy muy exigente conmigo, que de cómo me califico, de cómo me sentí yo y cómo uno siente la otra persona cuando pues uno o lo mete o lo jala en la escena, que dicen, y este man está y también eso es un juego bello, que hay, porque a veces son 1020 escenas al día, hay gente apagada o lo que sea, ¿sí me entiendes? Que ya va por mecánica normal y haciendo su cosa, pero no como que, uy, este man está escena. Entonces, eso me gustaba mucho y siempre lo he tenido. Y lo que quiero dejar en cámara, aparte de que, ay, no, que haga así, que haga así, es ese sentimiento de que este man es buen actor, o sea, hace sentir a la gente, identifica con lo que sea, con odio, con amor, con lo que sea, entonces me lo gozo mucho, sí. Mencionas a un gran actor cubano, Jorge Cao. Sí. ¿Podríamos de pronto pensar que él fue un referente tuyo, un modelo a seguir de acuerdo a sus grandes actuaciones? Sí, y su mística y el gran ser humano que es, empezando por ahí, ¿no? Y que sí, exacto, en cuanto a actor, que uno sepa que vive, respira y desde su época, y yo que me lo sé la historia porque hemos trabajado juntos en Cuba y todo lo que ha logrado y como es como maestro y como profesional, ¿no? Pues claro que uno de los referentes y tuvimos, exacto, buen chance de interactuar juntos, entonces para mí fue muy emocionante y él sí está todo el tiempo, como te digo, en guardia, pues, y en el personaje y en la escena, así sea, ay, qué pena que esta vez fue la luz, que esta, mil cosas que pueden pasar, que tú al principio puedes ir perdiendo como la cosa, es una cosa que el maestro sí es impresionante. Entonces, sí, sí, lo tengo como un referente y como un ser humano maravilloso. Y ahora que lo veo cómo se mantiene y cómo está después de tantos años, porque La Venganza, primera novela mía con Telemundo, que era el matrimonio de RTI con Telemundo por primera vez, y que pues él fue mi padre y yo su hijo, y yo era maloso y de pistolas y medio y después termino de cura cazando a los protagonistas y amando a mi padre que decía: "Ah, este man me salió, este locadio", pues. Entonces fue una gran novela para mí y un arranque con Telemundo que alcancé a hacer 11 novelas con ellos también, con Telemundo, que aquí no se vieron mucho, pero fue buen trabajo con Telemundo y con actores de México y Vacas Sagradas de México y de muchas partes que, bueno, sí, me he trabajado bastante y Jorge Cao es un referente maravilloso y un recuerdo y siempre todavía lo veo por ahí pendiente viendo las foticos, poniéndome un corazón y viceversa, entonces súper bonito, sí, chévere. Sin duda, Naren, volviendo un poco a Clase Aparte y a Padres e Hijos, 3 años y medio da para muchos capítulos, pero también quizá para muchas anécdotas. ¿Tienes algunas que recuerdes de esa época? De esa época con padres e hijos, mucho, y mira que de todas maneras es chistoso como he actuado en mil cosas y con Luz Estela y con Motoa quedó como una relación de padres así con las muchachas y todo como que muy familiar y como era, y yo estaba arrancando, Tania más o menos ya venía, ellas dos ya tenían su cuento, pero pues como arrancando a darse a conocer de verdad con ese programa. Y Luz Estela y Motoa, que pues eran muy ya conocidos y estables, actorazos,
Entonces, eso, ahí se formó una familia y nos apoyamos y eso era una gozadera y muchos recuerdos de mucha risa, de mucha complicidad de verdad y de cosas maravillosas y a la vez la presión que yo sentía para lo que te digo que me nacía hacerlo bien y entre joda y chanza y la vaina y ay, el monito haga así, haga así, lo que sea, pero yo que sintiera, bueno, hice la escena, ¿sí me entiendes? Ya eso, todo lo otro, bueno, lo que sea, pero que no se me desenfoque esa parte que es la que siempre me ha gustado en realidad y pues que trata cualquier actor de hacer, ¿no? De poder que a la otra gente sienta y se identifique con lo que estás haciendo y lo crea y lo viva como tú. Entonces, pues, siempre, siempre. ¿Han tenido oportunidad de reunirse ese elenco que inició con Padres e Hijos? ¿Han tenido la oportunidad en el presente de reunirse en alguna ocasión? Sí, nos reunimos, bueno, el año pasado, el día que capturaron al papá de Lucho Díaz, que lo secuestraron, pues nos reunieron en día a día, me acuerdo de eso y estábamos en la plena entrevista que no nos veíamos y yo con Luz Estela como todo hace años y comenzaron, nos presentaron, nos sentaron y nos alcanzamos medio a saludar y eso y cortaron el día a día la noticia del papá, entonces quedamos como que veremos, pero ahí nos vimos. Esa fue como la última vez que tuve y sentí de verdad, y con Luz Estela y eso, ese cariño como qué mono, como si no hubiera pasado el tiempo y habían pasado 20 años, pues. Entonces, sí, sí, he tenido, y queda ese cariño de verdad que pasa el tiempo y es como con la familia volver a retomar y no hay que como volver a calentarse ni nada y se siente el mismo acercamiento y la misma relación, que eso es bonito y no se encuentra también en la actuación todos los días. Hay gente con la que uno trabaja y chao, y por ahí se encuentra que Uber, pero es como un desconocido a la vez, ¿no? No hay esa relación que con los de padres e hijos quedó una cosa bonita. Sí. Sí, precisamente eso te iba a comentar. Has participado en numerosas series de televisión, en novelas. ¿Podríamos de pronto asegurar que Padres e Hijos es la que más grata recordación te trae? Mm, sí, y el cariño una de las cuantas, también la de La Venganza que te contaba, que era un personaje, y ya actuar con Jorge Cao, el papá, y tantas escenas, y yo con qué voy a salir, y era un personaje que era malo, creído de armas, vicioso, y queda inválido y cambia, le pide a Dios, y se vuelve el párroco del pueblo y casa a los protagonistas. Entonces, pues es una transformación que ese también me encantó y con Jorge Cao de él darme la contraparte de ser de mi padre que este loco de miércoles y me mataron el hijo que era el bacán, que yo tenía un hermano que habían matado de joven, entonces yo era el como, ay, me quedó este y sí me quería, pero y yo y tú que nunca me has dado mi puesto y no que y como también cambia nuestra relación de padre a hijo cuando yo comienzo a cambiar, uf, ese. La Venganza, Padres e Hijos, a todos, hay muchos con cariño chévere y personajes muy bonitos y como historias chéveres, así que me he soñado momentos y escenas bonitas, pero digamos así, esos dos que recuerde, con RTI varios, con RTI varias novelas y todo, y con Armando Gutiérrez, ahora que hablamos y estoy echando aquí memoria también, gran actor que pues pucha, lo conocemos y esa versatilidad y cómo se mantiene, y ahí como compartir que éramos los dos malos y hacer pero ese también me encantó y con Natasha Klaus, que me ha tocado mucho. Sí, hay muchos compañeros y muchos proyectos que me pusiste a recordarme que me traen unos momentos maravillosos y unas escenas y chéveres. Y me lo he soñado porque siempre he estado muy pendiente de lo que te digo como actor, ¿no? Y de hacer otra cosa y de vivir el momento. Entonces sí ha tenido, gracias a Dios, buenos momentos que me han llenado mucho y buenos recuerdos. Naren, de tantos papeles que has tenido que interpretar, quizá te ha llegado alguno en el cual tú digas, yo me identifico mucho con este personaje porque este personaje se parece mucho a mí. ¿Hay alguno que de pronto Pues puedas? Federico, el primero, además era como yo el más llegando a la actuación, en realidad era como el más yo, la familia, los papás y la familia media bien, con los valores bien puestos, echando para adelante y enfrentando todo lo que problemas que pueden enfrentar los hijos y los padres y resolviéndolo de la mejor manera con la buena moraleja y todo eso. Eh, ese indiscutiblemente, pues como te digo, sí, es de los personajes que uno sabe que, pues, y a la gente lo que recibe de mí, pueden haber visto varios y, chévere La Venganza, que la están volviendo a dar por Caracol ahora en las mañanas, que repiten tanto las cosas de Telemundo.
Entonces, pero Padres e Hijos, exacto, yo soy un referente y es como que me piensan y siempre se acuerdan de Padres e Hijos. Entonces, bueno, toda esa época, todo ese clan, toda esa escuela para mí. Entonces ese se parecía más a mí porque pues yo me boté así como siendo yo muy yo y tratando de ser bien natural y vivir el momento. Siempre tenía eso como claro como actor. Entonces yo tini, me aprendo bien la letra y como decía Roberto, que en paz descanse, director de Padres e Hijos, a letra aprendida no hay payaso malo. ¿Sí me entiendes? Tenía eso y era el chiste y todo el mundo, jaja, cuando alguien es que no se la aprendía y no sé qué, porque comienzan los problemas y tú no tienes la letra y estás pensando es en letra y no ya, no, que ya estás lejos de vivir un momento sin pensar como habla uno al día a día y actuando así. Entonces, si tú tienes ya la letra bien cogida, antes puedes improvisar y este va a ser así, esta va a ser así y hacer todo un juego que es la idea, ¿no? Entonces, bueno, esa fue una época de aprendizaje y de ir yo exacto cambiando para mis otros personajes que venía a ir incluyendo y cambiando así, haciendo así. Pero el padre, el Federico Franco de Padres e Hijos era el más yo que yo me acuerde, sí, ese. Y el de clase aparte que también ahí por el colegio y como el chacho, el fútbol y la cosa, entonces ahí como que yo también medio jugaba así, exageraba un poquito a eso, pero también me podía identificar así como en la época de colegio y pues así, entonces, pero Padres e Hijos como el más así familiar que era yo siendo natural, ese, indiscutiblemente, sí. Yo creo que Betty la Fea y Café Aroma de Mujer marcaron un hito en la televisión colombiana. Sin duda, estas cadenas ocuparon primerísimo nivel, no a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano, mundial. Pero para un actor de esa época, el tocar las puertas de Telemundo, de Univisión, era también otro nivel. Y tú lo lograste, llegar a Telemundo. ¿Cómo se hace cambio? Y sí, y además fui de la primera, como diríamos nosotros, la primera camada que logró hacer algo internacional y que en La Venganza ya estuviera Gabriela Spanik, que había sido la usurpadora y tantas cosas más que, y bueno, el mexicano José Ángel Llamas y a una cubana y otro cubanos y de todo tipo de actores latinoamericanos y se logró porque yo trabajaba mucho con RTI y RTI es cuando hizo el acercamiento con Telemundo. Y como con el matrimonio que pues a Telemundo le pareció regio por economía venir a producir acá y cómo actuaban los colombianos y a cuánto al precio que le salía todo y todo. Y pues se hizo como el primer matrimonio y esa novela fue la primera, entonces así fue el brinco, y a mí pues de RTI como cualquier cosa que me llamaban para clase aparte, oiga, ¿qué vamos a hacer con Telemundo así? Usted lo necesitamos para este personaje así, y así entré a Telemundo por estar muy involucrado con RTI, trabajar bastante con ellos, me incluyeron en ese primer proyecto de Telemundo y después ya a Telemundo le gustó mi trabajo y pues logré hacer 11 novelas con ellos y varios proyectos, sí. Pero ese fue mi entrada, fue en realidad como estar con RTI y RTI, pues tenemos a este man, metámoslo acá, ¿sí me entiende? Exacto, esas primeras jugadas. Sí, entonces, sí, así llegué a Telemundo. Para la época era mucha la diferencia, era demasiado, digamos, la tecnología que había en ese momento en Miami, que me imagino que era donde tú Sí. trabajabas con respecto a lo que se hacía en Colombia. Sí, no, pero trabajábamos en Colombia y producíamos en Colombia con la maquinaria gringa que ellos les quedaba, y exacto, les quedaba muy fácil y no gastar allá, sino acá de esa manera y con el talento de acá y con el equipo, digamos, de RTI, que es tremenda productora y los camarógrafos maravillosos. Entonces hubo como un clic entre los dos maravilloso y de ahí ya pues RTI ya después se volvió RTI Telemundo, tanto así y ya también está la empresa en Miami y de todo como RTI y todo. Entonces, ellos fueron los que hicieron, como me imagino, el approach con RTI o como hicieron la cosa y así arrancaron como con la prueba y La Venganza pues pegó durísimo y fueron de todas maneras 80 países y en 70 y pico le fue maravilloso y a la Gabriela Spanik pues la quieren mucho de La Usurpadora y de cosas que había hecho que la gente en China, en todas partes, es lo poquito que había visto de novelas traducidas de esa época, de venezolanas como ella. Entonces yo también estar expuesto ahí a todos esos chinos, búlgaros que me escribían después de Checoslovaquia, que tu personaje no sé qué, y oírse uno, cómo se oye en chino, pues por decir. Entonces es claro, como que wow, impactante.
interesante y chévere, un paso más, ¿no? De todas maneras, y yo era muy de Bogotá y vivíamos acá y producíamos acá, pero viajaba uno a Miami o a otro sitio y ya la gente latina que veía Telemundo, que era solamente dos cadenas, Univisión y Telemundo, entonces pues, ay, qué bueno y el malo, uy, no sé. Entonces yo decía, wow, y estoy en Estados Unidos, claro, había ese cambio, de todas maneras, para esa época, de que uno ya se sentía en otro nivelito más internacional indiscutiblemente y más conocido pues a nivel Latinoamérica y obviamente Suramérica y eso. Entonces, sí, fue bonito ahí incursionar y los personajes y comenzar a interactuar con todo el tipo de actores y actrices latinoamericanos. Naren, con todo respeto, en algunas averiguaciones, en la documentación que existe en Internet, no siempre todo lo que se dice en Internet es cierto, encontré que tuviste algún acercamiento con Shakira. ¿Cómo fue esto? Sí, oh, sí, eran los años, ¿qué te digo yo? Eso fue como en el año 97, 98, que yo tenía mucho éxito. Padres e Hijos comenzó en el 93, yo por el 97, 98, y ya con RTI y muchas cosas que se habían hecho con Caracol, pues estaba bien establecido en Colombia como actor y medio el joven y no sé qué. Y ella estaba en su arranque, Shaki, y en esa época no habían jefes de prensa. Y por ella, por alguna cosa, la jefe de prensa de ella que la venía ayudando desde Barranquilla para que ella llegara a Bogotá a promover su música, porque ella siempre quería ser cantante, no actriz. Entonces, pues nos presentó y yo ya supe y él lo hace. Y entonces yo, pues sí, tuvimos un acercamiento, ¿sabes? Andábamos para arriba y para abajo juntos. Y sí, yo pues, pero yo andaba como en una época que pues salía con Shaki y salía con otra niña y era como muy, muy loco en ese sentido. Entonces, pero sí, claro, exacto, la conocí llegando aquí, guerreando, armamos una bonita relación porque estuvimos también por allá en Aruba, tomando las fotos para los Bellos del Año en de TV y novelas. Entonces ahí, Tini, ya charlamos y me mostró Barranquilla, me presentó a su padre, su colegio, comenzamos y yo, este, qué niña tan inteligente y tan talentosa, y ella, pues exacto, me invitó también a su primer concierto en el Teatro Nacional de la Castellana, que éramos 400 personas y ella sale descalza, como se llamaba su vaino. Y me acuerdo, te lo digo, después de las cuatro primeras canciones, todo el mundo se miraba como, esta china es una bomba, ¿no? Como se le veía esa vaina y uno decía, qué artistota, y uno quedaba como, wow, qué buena, qué canción, qué, como qué bien lograda, y, uno no, y yo no me imaginaba eso, uno la veía en el Oasis y ella sobreviviendo para poder llegar a ese momento. Entonces fue muy impactante eso y pues ver lo que ha logrado Shakirita y todo, pero siempre tuvimos una relación muy bonita, muy chévere. Yo de pronto la embarré un poco porque andaba con muchas chinas y hacía como cosas hartas y actitudes chimbas, pero pues ella como sabía que éramos amigos y todo, se armó una cosa muy bonita en realidad. Y sí, obviamente después por ahí la he visto y siempre con ese mismo cariño y todo. Entonces, sí, ahí la conocí cuando estaba en sus comienzos guerreando en Bogotá para lograr hacerlo lo que vemos hoy en día. Y para llegar a donde está. Sí, que es impresionante. Sí. Chile, te vas a vivir a Chile. Sí. ¿Por qué decides escoger este país en el cono sur? Por en realidad fue por amor, imagínate. Sí, yo, había tenido, como le decía yo, una adolescencia de 42 años, la verdad. Como era novela tras novela, eso me llamaban, y ya ni casting, sino tin, y el vestuario va a ser así, y eso es lo que hay que medirse, y en fin. Y tuve desde el 93 que comenzó Padres e Hijos, más o menos hasta el 2008 así. Entonces, bueno, también anda uno en un mundo y me tocó una ola, como le digo yo, la adolescencia de 42 años, que cuando yo ya quise cambiar y dije, ¿yo qué estoy haciendo? Y pasa el tiempo, fue que llegó la cuenta de cobro con todo lo otro que me pasó raroso de brujas y de que las hay, aunque yo no lo creo, y el que está con Dios, y mi vida hoy en día es maravillosa, pero pues de que las hay, y como el tate quieto y el golpe de la vida para, pues, de tanto de pronto error y dejar de todas maneras, aunque yo muy, muy sincero siempre con las niñas y todo, pero pues rompía uno conocido y hacía daño y todo, y eso para mí era como normal, y muchas actitudes chimbísimas. Entonces, sí, eso todo ha sido pues un gran aprendizaje, pero pues
Eso, exacto. Shaki era como así en esa época y así yo pasaba al otro lado y no, y todo el mundo, uy, usted no, pues no siente que embarrada, que no. Yo no, y en esa época, pues en realidad yo no le alcancé ni a parar las bolas que ella quería que le parara ni nada por andar yo en mi ola surfeando, que cuando yo decía lo que te decía, en la próxima producción. En esa sí ahorro, en esa sí invierto, la próxima y ya me pongo juicioso porque yo no estoy para andar solo ni para andar jodiendo ya está. Y ese era como todos los años de nuevo año, este año, y lo quería, pero volvía y se volvió como un ciclo que ya a los 42, cuando yo también de verdad dije, por amor a Dios, y necesito invertir, y sí, viajadera y botadera de plata, y la vida no es tan fácil, yo no sé, exacto, entonces llegó la vida, bueno, pero primero aprenda lo que es la vida y lo que usted tomaba así como como loco y como si no fuera fácil, como si fuera tan fácil, porque me había tocado de esa manera que comienza a actuar y entonces ya siempre una mensualidad buena y la gente lo quiere y nunca ni una tos, no le pasa nada, sanísimo y todo eso. Entonces ya pues también yo cuando yo dije, uy, pero ya no, ya me voy a poner serio y tal, llegó pues esa época de enseñanza, de llegar al piso en todo sentido físico, mental y pues para poder trabajar complicado porque no podía hacerse acaso de cadáver y eso entonces todo un aprendizaje y volver a empezar y de todo. Y a Chile llegué, volviendo a la pregunta, porque cuando estaba saliendo de toda esa época y ya mejorando, llegó una persona, una mujer y todo, y yo te quiero ver como antes y mejor, y me ayudó mucho al principio. Pero pues hay gente que es una combinación y en su trabajo es maravillosa y todo, pero la parte sentimental y eso la tienen pues cada uno con sus cruces. Y yo de todas maneras nunca había tenido como una persona así que yo hubiera querido como estar con ella más. Ya dije, quiero algo me está ayudando mucho y eso. Y ella... sí la notaba yo celosa, pero yo dije, bueno, uno demostrando, pues lo normal. Y entonces dejé que me llevara a Chile y ella porque tenía una oportunidad allá y hace como 3 años antes de que me lo propusiera, pero que para ella poder estar tranquila y que estuviéramos los dos y que yo arrancara allá lo mío y yo por demostrarle y pues, y aquí ya estaba empezando en la ley del corazón otra vez y como a engranar bonito. Entonces ella como que también se asustó, yo dije, no, y estaba haciendo las cosas bien, yo las hice bien, y llegamos allá y no, esa inteligencia emocional y eso era como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces, y yo allá todavía me salieron 2 hernias discales, que un camello y sin seguro, y cuento y ya dándome cuenta que por Dios me tienes como encerrado, complicada la situación y no puedo tener internet, y esta vez se me chifló, fue más exacto, como que no lo esperaba tampoco y ya cuando pude reaccionar y como salir de ahí, hubo un estallido social bárbaro, 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 que era todos los días acabando con el país y ya cuando eso, yo para irme y devolverme aquí que había trabajo y estaba comenzando MasterChef y había la posibilidad y no sé qué, y de pronto pues ya el- los 2 años de la enfermedad esta me encerró allá a la frontera cerrada 2 años y medio y de todo, y nunca me llegaron los papeles, mira cómo también seguía como la vida en esa energía en esa época, y llegué acá, que bueno, me recibió con trabajo y primate, y Tapan te está buscando para eso, pero también bienvenido a Chile, ahora sí, después de todo ese tiempo y todo, entonces bueno, no me arrepiento ni nada, y me hubiera ido de pronto muy bien, porque es un país que tiene buena economía y todo, y chévere, pero pues entonces mi historia fue como no alcancé ni a conocer el país en realidad con todo lo que te cuento, ni Santiago bien conocido, pues por decir. Sí, entonces, bueno, así fue mi llegada a Chile y fue más o menos por eso y así ya pues, como te digo, después de lo de pandemia y eso, ya pude y llegué acá y desde el año 2022 que pude regresar aquí a Bogotá, todo ha comenzado a fluir de otra manera que no te imaginas. Y ahora pues exacto, me recibió el trabajo en plataforma con un elenco maravilloso, de un gran personaje antagónico, cosas también que no es fácil después de tanto tiempo perdido de alguna manera y con todos esos acontecimientos, más bien saliendo adelante a vivir primero y a sobrevivir. Entonces, bueno, ya todo cambió y llegó la casa de los famosos también, que no me hicieron ahí como la mala jugada extraña de la salida,
Pero bueno, ahí estuve, ahí estuve. Y sí aprendí exacto, algo que además lo cuento acá, pues porque fue una salida muy, a un par de personas de la Jaya, yo indiscutiblemente no les caigo bien y uno no es monedita de oro, pero ya en este programa lo volvía como a recomprobar de otro actor, incluso Pernía, que es muy de RCN, un gran amigo que vi también nacer y que le va hoy como los dioses, y es muy RCN, me decía, no, que impresionados con tu casting, pero que tú no, no, allá no. Así me decía hasta él. Y por alguna inmadurez que cometí por un vestuario en una época, mira, de los años 94, por decirte 95 y pues por lo que vi en La Casa de los Famosos, lo que sigue con lo mismo y lo que este personaje me decía en unas novelas que me dejaban hacer casting, pero eso era lo que él ya me filtraba a mí. Entonces, bueno, sí. Se puede decir entonces, o se puede describir ese paso tuyo por Chile como una relación tóxica que tuvieron contigo. Sí, y sí, pero bastante tóxica y cómo alguien puede tener una enfermedad mental como cualquier otra persona y cuando no se trata eso se sale de las manos y ella lo intentó. Yo no voy a decir que no porque era una buena mujer y trabajó y sacó adelante y súper correcta para su familia, pero esa parte nunca se la había trabajado y pues se salió de las manos y entonces ella tratando de atajar un monstruo con el que vivía, pues se le salió mal la cosa porque yo la llegué a decir y a hablar con, mira, te está pasando esto y qué es esto y lo que, y ella caía en cuenta y era como aguantar un vómito 2 días, ni te va a pasar y sí, pero ya cuando al segundo día no puede aguantar más, pues el chorro que te aguante, que te cae va a ser el triple de duro que lo que ya está acostumbrado a ir saliendo. Entonces, además fue como una terapia para mí tratar de ayudar y estar fregado y que no estuviera en esa tónica y todo, que bueno, sí, todo un cuento con una persona súper, súper tóxica en ese sentido por enfermedad, no por, hay gente que exacto, no quisiera, yo sé que ella no quería ser así ni hacerlo porque hasta lo vi, la lucha interna, pero ya cuando hay una cosa que uno no es profesional y no es constante y diaria, eso es como luchar un cáncer con yo me voy a curar, yo me voy a curar, yo me voy a curar. Entonces aprendí eso también, que también soy muy, muy afortunado en mi parte mental con todo lo que he vivido y las cosas que te cuento así como extremas y todo, de estar muy sano y muy sin odio contra nadie y muy como tranquilo y muy agradecido antes de que estoy como si no hubiera sido conmigo tanta cosa y tantos eventos, pues por andar yo de Cuzumbo solo y de muy locadio y de muy talentoso y exitoso y aquí y acá y mejor, entonces pues hasta que llegó esos tatequietos que bueno, le enseñaron no mucho, pero sí ha sido fue esa época de Chile también complicada. Fue una época que cerró mi ciclo de épocas como que yo decía que terminó siendo desde el 2010, que yo te conté hasta el 2008, mientras 2008, 2009, 10, que me pasaron un poco hasta el 2020, pues 22 que llegué acá de una energía y una cosa loca. Pero pues hoy en día es otro, una anécdota que yo también quedo como sorprendido de la fortuna de estar conectado siempre con Dios y de haber sido de ese equipo, sea como sea, con los errores y consecuencias que había que asumir por 42 años de adolescencia. Ahí la palabra lo dice adolescencia, entonces pues había mucho que hay que quemar y que aprender y que pagar. Entonces pues ahí vamos, ahí vamos. Naren, o sea que ese posesivismo terminó pasándote factura, te enfermó. Ese ¿de ella? Sí, claro, pues sí, se pasó. Yo no podía tener internet porque podía chatear, o sea, ya se pasó, o sea, se pasó como medio secuestradonguis. Y ella como pues sí llevó todas sus cosas homologadas, yo tenía que ir mientras las hernias, y allá Diosito sí, bueno, que sin seguro y todo me sacaron las 2 hernias en Chile, que son fregadísimos para seguros y para todo, y son muy buenos, me las sacaron gratis, que también son otra historia que guau, tan de buena o si no qué, en los momentos ya críticos que va este man sin seguro en un país, no tiene trabajo, no puede hacer nada, está encerrado, incluso encerrado, pues hasta maltrata. ¿Y qué va a hacer? Y entonces llegaba como el milagro de que, wow, y 2 hernias me sacaron, L2, L3 y después L4, L5, cuando ya llevaba 3, 4 meses recuperado de la primera.
Imagínate, entonces, y quedar otra vez con la segunda y los dolores de hernia discal cuando está tocando el nervio, eso ya es otro nivel complicadísimo. Entonces, sí, momentos, y mira que de todas maneras lo que te decía yo de agradecer la mente, como que yo sabía que ese no iba a ser mi final, tener siempre esa fe muy segura y pasar como el adicto el día a día, ¿no? Porque, pucha, y esto no puede, y ya verlo hacia atrás, yo digo, wow, pues sí, muy berraco y no quedé ni resentido, ni puta vida, ni maldita. También lo entendía yo, cómo he sido de inmaduro para llegar a estas situaciones en las que me metí, las que uno se pone porque la vida es perfecta. Entonces, sí, ha sido un aprendizaje maravilloso y eso de andar de cuzumbo solo, muy tumbalocas y muy sobradito, pues a mí me llevó a una película dura, dura de vivir, pero pues que también lo que no te mata te hace más fuerte y increíble, increíble. ¿Lloraste mucho en esa época? No, ya después también como he salido y llegué acá y he tenido un padre maravilloso que me ha ido limpiando, porque eso también es un proceso y de todo, y con tantos años con eso encima, por decir de alguna manera. Entonces, ha sido también exacto, y el que está con Dios, ahí ya la fe, y no era muy practicante, era muy creyente y buen ser humano y eso, pero no hacía como el ejercicio de orar y de eso para darle más fuerza a ese músculo y para combatir más fuerte todo lo negativo, ¿no? Y todo el demonio, pues por decir de alguna manera, en todas sus formas. Entonces, sí, ahora ya lo hago mucho más y veo el poder de eso y de la palabra y de la fe y cómo han cambiado las cosas indiscutiblemente para mi vida, para yo sentirme que todavía tengo cartucho para hacer lo mío, lo que me gusta, cómo está cambiando la energía para estar con elencos maravillosos y yo poder seguir disfrutándolo de pronto también así como comenzó todo de un asqueroso de venir de tantos años, otra vez como de una bonito, entonces como no dañar esa energía, no ensuciar esa energía y para adelante, sí, muy contento y con mucho aprendizaje ahora que te cuento de esas épocas que son cuando uno toca fondo, fondo, también es que se da cuenta quién es uno en realidad, ¿no? Entonces, sí, aquí bien y contento con esa mente medio fuerte y equilibrada después de todo. Sí, Esas últimas producciones, La ley del corazón, Primate, sí, Doña Bárbara, Sin cena no hay paraíso. sí. ¿Cómo fue ese, volver a sacar todo lo que tenías dentro de ti? No, maravilloso, no, Marco, pues imagínate, exacto, como cosas increíbles que uno solo con Diosito es el que sabe, porque uno es el que reza, el que cree, el que lo ve como lo tenga que ver o lo quiera ver o se comunique como quiera comunicar. Entonces, con mucha afirmación de ese lado que me reafirma mi fe, yo personalmente, pues sé que está pasando y que hay una conexión y que está conmigo ahora más que nunca. Entonces, sigo por ese camino, sé que vienen cosas, no pienso mucho en el futuro porque también tengo claro que me puedo morir hoy. Y lo tengo claro, para lo que pasa en el mundo y para antes, yo, un adolescente de 42 años, todavía está por acá, bendito Dios, para lo como es el mundo y para lo que le toca a veces la gente y para exacto que no tiene ni la oportunidad y chao o lo que sea. Entonces ya lo veo de esa manera y bueno. Sí, no, contento, contento de estar por acá todavía vivito y lleno de amor y como que ese sea el camino a final de cuentas de lo que si uno siempre se encamina a lo que quiere y a una salida, si haya una pared que parece que no hay como, yo me arrimo a ver si es que los ojos no me, y el que está con Dios y comienza a cambiar de verdad y no solamente porque que necesito cambiar porque para que me ayudes a salir del hueco, sino por caer en cuenta de que pues y a Dios, ¿qué más se le entrega sino cambiar una actitud chimba por algo bonito? ¿Qué más le podemos, o sea, sí o no? De todo lo que podemos dar y ofrecer y hacer mil cruces y pero y seguir siendo como la misma porquería y cada vez más porque se le da más fuerza a eso y más vida y más de comer todos los días o lo que sea, haciéndola y sacando esa actitud o lo que sea. Entonces, como eso, tener claro que yo también en mi vida, gracias a Dios, siempre he sido de buen corazón y un tipo por familia muy bonita espiritualmente y unos espejos muy bellos. Entonces sí, yo me descarrié, pero también exacto, gracias a Dios soy de los que son positivos, llenos de amor y lo estoy viviendo ahora que sí, sí, me aporrié por andar jugando con fuego y el chino, yo vuelvo, exacto, vuelvo ahorita y me quemé. Pero pues sí, muy creyente, muy espiritual,
muy espiritual con la vida y con lo que me ha pasado y pienso que en realidad es lo importante, no importa lo que se dedique uno en la vida, sino a tratar de ser un poquito mejor ser humano todos los días, haga lo que haga con éxito o sin éxito y eso, y tratar de ser feliz. Porque exacto, no pienso mucho en el futuro, como te decía, me puedo morir hoy, pero sé que hoy estoy más con Dios que nunca y están pasando unas cosas maravillosas y me siento muy en paz y muy alegre y ahora con una pareja maravillosa que ha sido también mi regalo de Dios, que mejor dicho, entonces como demasiado agradecimiento y sí, esperando cosas bonitas y muy, muy estable en el amor que lo necesitaba después de esa vida tan loquilla que andaba entonces. Todo eso te cuento, Marcos, sí. Gracias, Naren. No. Te conocemos esencialmente por la televisión, pero ¿has hecho cine, teatro? Sí, teatro, sí, claro, y he estado en gira por todo Colombia, desde los teatros más arcaicos hasta los más bonitos, y gira por todo Colombia, sí, en unas cuantas obras. eh, y cine, sabes que si no he hecho, cine es lo único que me falta hacer, en realidad que pues me encanta también ese formato del cine maravilloso, pero en cuanto a la actuación, el teatro es como con lo que más me quedo con esa reacción inmediata del público, lo que tú recibes de una, sabiendo si lo estás haciendo bien o reír o llorar o algo pasa ahí, no se puede cortar y volver a empezar, sino mira a ver, ese tipo de actuación y de entretenimiento con el contacto directo con el público me parece maravilloso y uno jugando a que no existe eso entre todo lo que está haciendo. Entonces, el teatro que lo he hecho exacto y he estado en todo Colombia un par de veces, gira completa, entonces me ha encantado, me encanta y es como lo que más me gusta hacer. Y cine no he tenido el placer, sí, no he tenido el placer de hacer cine, desgraciadamente. Muchas novelas, muchas cosas, realities, vainas, concursos, presentación, pero pues cine no. Pero te gustaría. Claro, me encantaría. Y ahora que en Colombia hay tanta oportunidad y tantas cosas independientes, maravilloso, con tanto talento y todo, sí, sí. Y estoy viviendo un momento que ahora también vale la pena decirlo, eh, con muchas oportunidades y están abriendo tantas puertas, no solamente en Colombia, sino por la internet y las cosas hoy en día de poderse uno presentar y conocer gente wow, que estoy como muy contento con las puertas que se están abriendo. Vamos a ver qué pasa en esta vida, pero pues como que en México y en Argentina y en España y por proyectos que uno ha hecho y cuando comienzan a unirse las cosas de repente y yo estoy una colombiana aquí en España y me encanta y yo, wow, y cosas lindas. Entonces no lo pienso mucho y seguir trabajando en lo que te digo, orando con Diosito y trabajándole al día a día a ese ser humano, sí, en realidad. Hay algo, un tema muy de actualidad y no solo de ahora, sino de los últimos años, La Casa de los Famosos. ¿Cómo Sí. llegas allá? Llego allá, pues mira que Pernía, el amigo que te comentaba hace un rato, que pues somos tan uña y mugre, que cuando yo estaba en Chile, ay, mire, y aquí le presento a la señora María de Brigar, que pues me la terminó presentando y la terminé hablando desde allá y que venga, pero yo allá, pues las fronteras cerradas, entonces como que ahí se abrió esa puerta y es una persona en realidad que pues sé que por ella y eso pude entrar como me dieron la oportunidad y otra persona ahí. Pero también ahora también me doy cuenta, cuando quede nominado, chao. Y además yo salí, todo el mundo sale con un porcentaje. En mi primer descaro ni siquiera tuvieron tanto porcentaje, sino sales tú. Fue como escogido así que más que wow, sí. Y yo había quedado como el personaje más querido de la casa el sábado, o sea, el día anterior, después de toda la primera semana, escogida incluso por la gente y por los de RCN, que yo era como el más querido y como el que me estaba yendo bien más con todo el mundo como bien. Y sales tú. Entonces que yo, uy, no me dejaron jugar no dejaron jugar al muchacho. Pero bueno, no, tremenda experiencia. Y yo soy bueno para eso porque pues he viajado tanto, lo que te digo que me ha tocado y estar aquí en hostales y convivir con personas y siempre he sido bueno por lo menos para dejarlo en respeto y en tablas y no nos botemos mala energía. ¿No? Y de ahí puede crecer hasta una buena amistad, uno nunca sabe. Y he sido bueno para eso y así llevaba la casa hasta el más querido y todo. Pero bueno, me despidieron de allá y logré entrar por María, por ella también que llegué acá y aquí estoy en Bogotá y y ella, yo estaba programado para MasterChef y era de lo que habíamos hablado, pero me dijo, pero antes de eso hay esto de convivir en la casa, te di yo, yo soy bueno para eso.
y me mandé y bueno, allá estuve una semana que además me la gocé mucho y la pasé muy bien, pero pues me hubiera gustado estar más. Sí. ¿Cómo fue convivir con personas que quizás no conocías? Como ya me había pasado y hasta eso de ahí era un poco ruidajo y unas peritas en dulce para lo que me había tocado en la vida, de verdad, de personajes. Entonces, para mí era un relax y pasarla bien con todo el mundo y ser uno mismo. Y yo soy mamo, pero no había comenzado como en estrategia a jugar, no sé cómo se movió eso ahí. Y yo ya cuando dije, bueno, estoy bien con todo el mundo, vamos a poner a jugar y a joder y a mamar gallo y a montarla aquí para ver qué se genera y cositas. Y no me dejaron jugar, exacto, fue el más querido, pero por favor te retiras. Entonces quedé un poco sorprendido, con muchas ganas de jugar, pero con la, digamos, Karen Sevillano, esa muchacha que ganó, que cuando nos vimos al final, tú me caías muy bien, qué pesar tú, porque nos caímos bien y yo andaba con Julián que ella nominó y que nunca se cayeron bien, que también le fue muy bien y él la primera semana, pero tú estás bien y como recostado y yo dándole apoyo y te va a ir bien y tal, y mira cómo me sacan a mí y él cogió la fuercita y todo, pero exacto, hasta con esos dos personajes rivales yo estaba súper bien y todo lo que había en el medio y todo aquello y todo y el cojito este que era complicado y todo, pero súper bien, que él pensaba que yo era otro tipo de persona y se dio cuenta como que no, entonces más bien como curando cosas por percepciones que uno ha dejado de pronto por actitudes de unos chimbísimas, quién sabe, muy probablemente. Entonces muy bien, me estaba yendo y me fue muy bien y estaba muy contento y sí, estuvo corta la situación. Yo Sí. considero, de acuerdo a lo que nos comentas, de que fue totalmente injusto. Totalmente, sí, claro, y por eso te lo cuento así, sales tú ni siquiera un porcentaje, porque era muy claro que además Beto, que era el primer nominado, porque la gente era el que menos conocía y tenía un 1% de no sé qué, pues quedó por encima de mí y eso, y uy, me salvó Colombia y después volvió a quedar nominado y volvió a salir con el 1 punto nada por ciento que tenía antes. Entonces, como la gente no lo apoyaron, lo subió otra persona y después volvió a quedar con el mismo puntaje y salió de una, cuando ya me habían sacado a mí. Entonces, como cosas que uno dice, pero y entonces tápeme, explíqueme esa, por decir. Entonces, y el historial que yo ya tengo y tuve allá en RCN una comedia que se llama Germán es el man, muy conocida, y yo hice un casting maravilloso y se lo hice a Pepito Sánchez que me quería, porque hay gente que me quiere y dijo, qué buen personaje y todo. Y yo jugaba fútbol con Santiago Alarcón, que era del equipo de actores, y ella, oiga, que usted va a ir con nosotros en el programa, qué berraquera y ti, ti, ti. Sacaron a Pepe Sánchez de ya de la dirección y ya entró otra persona y abolieron mi personaje. Ni siquiera lo hizo otra persona, sino lo abolieron. Entonces, he tenido esos cacharros que es como que, hey, y yo le he dado mente a lo que te digo de una pendejada así de inmadurez mía por un vestuario y un vestido y que no traje y que no lleve y que no sé qué, pero me cogieron de una manera como que, wow, exacto. Entonces, porque le he echado cabeza yo, pero ¿por qué diablos? Y además, ni he casi trabajado aquí, entonces, ¿por qué diablos? Entonces es de una inmadurez bien pendeja de una vez de un casting por un vestido que no llegué con el vestido que tenía que llegar y yo como, ah, bueno, no lo traje. Y desde ahí que claro, una inmadurez ha pasado todo esto porque le he dado cabeza y no es por otro lado. Entonces, sí, bueno, injusto, uno no es monedita de oro y la vida, pero me ha dado mucho por otro lado, por Caracol, por Telemundo, por otras cosas, pero quiero sanar eso porque además es nuestra tele, hay buenos compañeros, directores que conozco, que respeto bastante y todo. Entonces, también trabajando en derrumbar eso que, hey, es suficiente, o sea, con quién se habla para decir, hey, ¿qué pasó? Lo del vestido en sí, ya, sí, muchacho pendejo, creído, lo que se diga, pero ya estamos, ¿sí me entiendes? Entonces, como también con esa oportunidad que se ha dado, que esa puerta se abrió de esa manera y la gente pues también que conocía ya y los compañeros, y porque salió pues, como muy diciente, ¿no? Entonces, bueno, sí, ahí con RCN tengo ese pequeño coso ya desde muchos años, de los años 90. Y de todas maneras he tenido una carrera maravillosa, pero pues sí, también no lo puedo negar ahora que lo verbalizo, pues desde los años 90 hasta, sigue aún que no, no, este muchacho allá, aquí no. Entonces, bueno, sí, ahí también cuento eso porque es lo que pasa. Sí, claro, se puede decir entonces con toda seguridad de que tu salida de la casa de los famosos en ese momento, el principal sorprendido fuiste tú, el primero. El primer sorprendido, y lo que recibía por la calle, exacto, y no, pero ¿cómo así? Y que sí y ni siquiera se inventaron un porcentaje.
Y yo hablé porque hay dos confesionarios y uno habla con una productora y yo me había puesto una ropita como una malla solladísima de un diseñador que ni me le alcancé a poner la ropa, que me había dado sus prendas y todo para que yo las usara y solladísimas. Y la productora que sí me quería, antes de que le dieran la orden, dice, tú no sales esta noche, síguete vistiendo así de rockero que me encanta. Y yo, qué bueno rock and roll. Y a las 2 horas, sales tú. Hasta me alcanzó a decir una productora que no le habían informado, no, es que este sale. O en ese momento, en esas 2 horas, dije, no, no, está nominado, entonces sale este man. Así que llegó, quién sabe, el que llegó a decir eso, hasta me dijo, síguete vistiendo así. Tú no sales esta noche, como dándolo por hecho y todo, de una productora ahí adentro. Y yo como no sabía los nombres, sino, yo soy una de las productoras y te quiero decir, ¿y cómo te has sentido? Y entonces ya era como una cosa privada, personal ahí, y hasta eso el día de la eliminación me alcanzaron hasta a animar de esa manera. Claro, yo creo que eso causa sin duda una gran frustración, frustración como la del fútbol. ¿Qué frustración te deja lo del fútbol? Uy, lo del fútbol, bueno, mira, pero de todas maneras, gracias a Dios, he podido jugar con ex profesionales desde el Tino al Pibe, Higuita, incluso con Roberto Cabañas, un jugador de Paraguay crack, y le hice y se la saqué. O sea, he tenido unas tardes en estadios de Cali, en no sé qué, que ha sido un regalo hermosísimo y que también la gente pues no lo espera, ¿no? Que no es que yo tenga la pinta del refutbolista, delgadito, flaquito ahí, y pues quién se va a imaginar y sale uno con ella, después no me pueden recuperar y queda uno bien. Entonces he tenido unos cotejos con gente profesional que me ha hecho saber que, uy, pero usted, ¿por qué no jugó? Como que le dicen a uno, pero este era para jugar fútbol y tal. Entonces he tenido esa alegría entre todos los años que he podido jugar desde Pacheco, alcancé a jugar con Pacheco, el Mocho Sánchez, hasta con Juan Pablo Ángel y las grandes estrellas de nuestro fútbol mundial. Entonces, sí, en ese lado, dolorcito con eso, porque sé que me hubiera ido, era como mi talento principal y que uno sabía, me va a ir bien, uno lo sabía, pues con que se cuide y no pase nada, que eso también, como dices tú, pero no, han sido tantos momentos y llegando en el bus de los actores también, que al estadio de Cali a jugar contra estos personajes y tal, no, rico, me la he soñado y he tenido como ese lado que se ha llenado, ese sueño así de esa manera. Entonces, sí es doloroso porque sé que hubiera podido, pero pues he vivido cosas maravillosas y compartido la cancha con íconos nuestros y internacionales también, entonces que ha llevado esa parte futbolera como que me la gozo y tengo un buen partido y me siento pues que hice la mejor escena o la mejor obra de teatro porque les demostré a estos que como y sí, weón, que no lo esperan y uno ahí en la cancha tal y ya cuando y gente, pues, y goles a arqueros íconos de nosotros en penalti, botándolos para otro lado. Y el viejo Willington Ortiz, como que este man, ¿qué? Y íconos de nosotros, que bueno. Entonces, sí, por ese lado el futbolito, ese talento no se utilizó, pero lo he gozado mucho en esta vida me lo he gozado mucho con eso y en el equipo de actores, exacto, y mi época y eso le dimos la vuelta, pues, que no hicimos por todo lado y de eventos que por lo menos me lo he gozado mucho y sí, y demuestro de una manera que quedo feliz que la gente me reconozca esa vaina mía. Este, ¿quién iba a pensar? No, eso a mí me llena mucho, como con la actuación. Entonces veo que también era como mi pasión que no se dio, pero he recibido como esas infladitas que uno queda como cargadito de que, qué rico el fútbol y esta vaina y el talento y vivirlo así. Todo. Entonces, sí, muy contento con eso. Para los que de pronto no practican el fútbol, de pronto le podemos decir, le podemos comentar, los que sí lo han practicado me van a entender. Pisar una cancha de fútbol, así sea en una práctica, le hace a uno olvidarse de que existe el resto del mundo. Se concentra uno tanto en esto, ¿no, Naren? El vivir el momento, ¿no? No está uno ni pensando en el futuro ni afectado por el pasado que nos pasa todo el tiempo y vive uno el instante y son momentos más. Antes se acabó el partido, uno cuando es tan fan y todo, uy, ya pasaron los 90 minutos. Sí, es una cosa que mentalmente incluso es una terapia para mantenerlo a uno en el momento que pocas veces lo hacemos y que es ahora que lo nombras, qué más que estar, lo único que existe es el momento Sí. ni el instante de atrás y lo otro es imaginación. Entonces, exacto, son cosas muy bellas que aprende uno y que vive cuando tiene esa pasión y se desconecta de esa manera. Sí, señor, así es, Marco. Buenísimo, sí.
Proyectos actuales, proyectos que vienen a futuro. Buenos, como te digo, se están abriendo muchas puertas. Ya también espero poderles contar muy pronto porque hay cosas hasta que donde reviente allí cuando hablé con esta señora en Argentina, en México, en España. Hay unas puertas que se han abierto que bueno, que hay gente que hoy en día es poderosa y eso, y tiene relevancia conmigo por el pasado que yo no me imaginaba y hoy en día las redes tú puedes llegar a una persona sin tener que tener intermediarios y tata. Entonces, vienen cosas maravillosas, no lo pienso mucho como te decía. Aquí en Colombia también viene otra temporada de lo que de pronto estuve yo de antagonista en Primate. Se ha hablado de otras cosas ahí, pues, todos son familias como en Amazon Prime y todo, que también pues pueden venir otros proyectos. Entonces, muy contento. Vienen, exacto, hay oportunidades, hay muchas cosas, estoy vigente con eso y bueno, esperando a ver, porque también eso ya se define muy prontico, entonces muy contento con este año, con lo que te cuento que ha pasado y mi pareja y estar orando y todo positivo y ahora pues mi trabajo que siga fluyendo de esa manera y abriendo puertas que no lo había pensado y son cosas que ni con la manager buena que tuviera acá y eso había abierto puertas en distintos países de esa manera. Entonces, muy contento, muy esperanzado y muy contento, Marcos, sí. ¿Qué consejo, ya para terminar, le darías a las personas que nos están escuchando para que tú, que has conocido el éxito, de pronto se forjen un camino y lo tengan siempre a mano? Sí, el que es perseverante y tiene disciplina y sabe la meta a la que quiere y no se desvía mucho, es muy raro que no llegue a su destino. En esta vida que no pasa y en fin, y no podemos asegurar nada sino la muerte. Pero básicamente que eso, que trabaje en su sueño, así sea, esté haciendo otro trabajo, otra cosa que ya le parezca imposible, de alguna manera comenzar a darle vida a eso en su mente, a creerlo, y si es lo que ama, uno generalmente le deposita su amor y su pasión en lo que le gusta hacer. Entonces, como que tratarlo de hacer así sea de hobby, ¿no? Porque también en esta vida, bueno, hay cosas y hay circunstancias, pero yo, el que es perseverante, está prendido de Dios y hace las cosas bien, y es disciplinado en lo suyo y se levanta y así tenga la pereza, vaya, hace lo que al que le dio pereza no lo hizo y que piensa que no lo necesita y eso, ese sumatorio y esa fórmula, mejor dicho, pienso que llevaría a la persona a que llegue o por lo menos muy cerca de lo que quería o hasta que lo exceda, porque Diosito es así y mucho más de lo que esperé en la vida de esa manera simple de tener una disciplina, una constancia, una fe y estar con Dios, ¿no? Entonces así les diría yo que hagan su vida, que forjen su futuro, su sueño y lo persigan porque todo es posible y el que está con Dios y eso Él le da uno le da a su hijo lo que quiere, ¿sí? Y se merece. Él es Naren Daryanani y nos invita a perseverar, a tener fe, a creer en Dios para lograr el éxito. Naren, muchas gracias por haber asistido, por habernos acompañado en Senderos de Éxito. No, Marco, pues a ti mil gracias, qué buena charla, hasta yo también como toda una terapia de catarsis maravillosa y gracias, gracias que sí, qué rico espacio y todo un gusto conocerte. El gusto es mío, el gusto es de Gracias. todos nosotros. A ustedes muchas gracias por seguirnos. No olviden darnos me gusta y seguirnos en nuestras redes. Hasta un próximo episodio.